El proceso a Facebook tarda un poquito, ahí vamos apenas. Ya se está transmitiendo. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Bienvenidas a todas, a todos a esta cuarta charla del ciclo de divertimentos de física, una actividad organizada por el área de física teórica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias por su asistencia a quienes están aquí en Zoom, a los que nos están viendo por Facebook y en el futuro nos verán. Muchas gracias por tomarse el tiempo para disfrutar un ratito de la física. Y bueno, el día de hoy cerramos con broche de oro este ciclo. Tenemos un gran invitado, un amigo, un colega, el cual déjenme dar una breve semblanza y a continuación le cedemos la palabra. Nuestro invitado es Marcelo Leve, quien es actualmente profesor titular del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marcelo obtuvo el grado de licenciado en física en la Universidad de Chile y además obtuvo también el grado de licenciado en interpretación musical superior en mención de viola por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo su doctorado en física en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado distintas líneas de investigación, experto en todas ellas, en física teórica de altas energías, partículas elementales, teoría cuánticas de campos, física hadrónica, cromodinámica cuántica, efectos térmicos, de densidad finita, de campos externos en estos sistemas fuertemente interactuantes, aplicaciones de teoría cuántica de campos a temas de física de materia condensada, algunos aspectos de mecánica cuántica no conmutativa, ¿no? Entonces, un espectro amplio de Marcelo, cuenta con más de 100 publicaciones, con miles de citas en estos artículos que ha publicado. Ha tenido distinciones como ser miembro de la Royal Society of Sudáfrica, es miembro asociado del ICTP en la región de Sudamérica, obtuvo la medalla de la Sociedad Chilena de Física, entre muchos otros reconocimientos. Ha sido profesor visitante en instituciones en países como Israel, en Francia, en Alemania, en España, en Canadá, aquí mismo en México, en Argentina, en fin, un currículum vasto y que habla muy bien de su trayectoria y de quién es en el mundo de la física. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy nos vas a contar, Leo, aspectos perturbativos y no perturbativos de la cromodinámica cuántica. Es todo tuyo la pantalla y el micrófono. Miguel, perdón. Miguel, ¿algo más que agregar? No, y pues muchas gracias, Marcelo, por participar con nosotros en esos divertimentos, ¿no? Y como dijo Luis, pues con este cerramos el ciclo con broche de oro y pues esténse atentos todos para el siguiente ciclo del siguiente trimestre. Y pues yo encantado, ¿no? De que hablemos de quarks, ¿no? Yo creo que lo van a agradecer mucho los colegas y estudiantes. Entonces, adelante, Marcelo, el foro es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a Luis por tus amables palabras y muchas gracias por invitarme. Creo que es una estupenda idea la organización de estos divertimentos para despertar talentos y motivaciones ocultas en la gente joven, que será quien tome la batuta en un futuro. Yo vacilé mucho antes de escoger un tema concreto y finalmente opté por una presentación general, más bien desde una perspectiva histórica, de cómo se generó esta hermosísima teoría que tenemos, que todavía tiene muchos problemas, pero que ha sido muy exitosa, la cromodinámica cuántica, y espero no defraudarlos. No van a ver muchos detalles técnicos, salvo un par de transparencia. El resto más bien en general, descriptivo, y tratando de ilustrar esencialmente cómo estos conceptos fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Entonces ahora debiera bajar esto, y por supuesto no baja. Ahí estamos. Mi historia se remonta al remotísimo pasado, incluso puede parecer una exageración.
Mi historia parte con el descubrimiento del núcleo atómico. Esto fue en 1909. Acá tienen a los héroes, Geiger y Martzen, bajo la dirección de Rutherford, abrieron una nueva perspectiva a la física, porque descubrieron este objeto que domina, que está, como ustedes saben, todos hemos aprendido en el colegio, básicamente esto. En el núcleo está prácticamente concentrado el 99% de la masa del átomo, y es un objeto muy chiquitito y compacto, ubicado en su centro. Al comienzo no se tenía muy claro de qué se hablaba cuando pensábamos en el núcleo, pero ya una concepción más definitiva surge en 1932, cuando Chadwick nos descubre el neutrón, y finalmente surge esta concepción que tenemos hoy en día de que básicamente el núcleo sería una especie de pelotita muy compacta, donde conviven neutrones y protones en una distancia muy, muy pequeñita, del orden de unos pocos fermis. Quiero hacer ver que la masa del protón y la del neutrón son prácticamente las mismas. Esto en unidades de mv sobre c cuadrado. Y finalmente, numerosos experimentos a lo largo del tiempo, en particular los de Hofstadter, lograron establecer que el núcleo es un objeto muy compacto, y básicamente esta formulita que muestro acá abajo es cierta. El radio de un núcleo es 1.2 fermi por A a un tercio, donde A es el número total de neutrones y protones. Ahora, ¿por qué es sorprendente el núcleo? Porque dentro del núcleo es claro que tiene que reinar una nueva fuerza. Si fuera la única fuerza presente el electromagnetismo, obviamente ese núcleo no dura ni un respiro, porque los protones se repelerían por repulsión coulombiana y la cosa se desarma. Entonces, esto lo que indica es que hay una nueva interacción, y que se llamó interacción fuerte porque ha de ser muchísimo más intensa que la interacción electromagnética, viviendo sin embargo en una distancia, en un ámbito de distancia muy, muy pequeñito, del orden de unos pocos fermi. Y este es el típico diagrama que muestra cómo es el potencial de interacción entre un par de nucleones dentro del núcleo. Hay una zona centrada acá, donde hay una fuerte potencial atractivo, y posteriormente la cosa ya desaparece porque domina ya el potencial repulsivo coulombiano. Y la gente se preguntó qué pasaba dentro del núcleo, y Yukawa tuvo la extraordinaria idea de suponer que esta nueva interacción se debía al intercambio de alguna partícula nueva que no se conocía y que él predijo. Posteriormente, estas partículas fueron descubiertas, se conocen con el nombre de piones, y entonces ya el núcleo empieza a adquirir una dinámica que los físicos pueden calcular. Entonces, por ejemplo, la idea es que un protón y un neutrón dentro del núcleo, por ejemplo, podrían interactuar a través de un intercambio de piones. Y no es difícil convencerse que este intercambio produce un potencial deseado, o sea, que tenga las propiedades que yo acabo de mencionar, y de hecho se conoce con el nombre de potencial de Yukawa, y no es difícil derivarlo, y ese es el punto. Y entonces ahora, aparte de protones y neutrones, empiezan a aparecer los piones como entes fundamentales en la descripción del núcleo. Ahora, el año 32 se produce, en mi opinión, una sugerencia extraordinaria por parte de Heisenberg, y que condujo a la idea de grupos de simetría internos en física de partículas. Su idea es que hubo observación, y ya lo mencioné, que la masa del neutrón es prácticamente la del protón, igual masa, y la única diferencia es esa diferencia de carga eléctrica. Pero lo que él sugirió es que desde la perspectiva de las interacciones fuertes, la dinámica que reina dentro del núcleo, no hay ninguna diferencia entre un protón y un neutrón. Y que serían algo así como cuando tenemos el spin en mecánica cuántica y no está presente un campo magnético que lo oriente. Entonces, bueno, un estado general de spin será una superposición de un estado up y un estado down, a menos que lo proyectemos. Lo mismo acá. Si yo les digo a ustedes, tengo un protón en la mano,
y estoy en un mundo en que la única física disponible es la física de las interacciones fuertes, les estoy mintiendo profundamente, porque en ese marco no existe la posibilidad de distinguir entre protones y neutrones. Entonces, la idea de Heisenberg es que un protón y un neutrón forman un doblete en este nuevo espacio y lo llamó isospin o isospin, y que las interacciones fuertes o nucleares han de ser invariantes bajo esta simetría. Y esta simetría es SU2, es un grupo de rotaciones en el espacio de carga. Posteriormente quedó claro que los piones propuestos por Yukawa y descubiertos formaban un triplete de estado de spin, porque tenemos un pi más, un pi cero y un pi menos. La distinción entre ellos se genera una vez que observamos la carga eléctrica, pero si estamos en un mundo de interacciones fuertes, todas esas partículas son intercambiables, al igual como lo son los distintos estados LM que uno estudia al cuantizar momento angular en mecánica cuántica. Esto tiene una utilidad extraordinaria en física nuclear. Uno puede predecir cocientes de secciones eficaces de distintos procesos y que resultan ser fracciones de coeficientes de Clebsch-Gordon divididos por otros coeficientes de Clebsch-Gordon. O sea, es básicamente el grupo SU2 en acción. Y muy notable, casi con prescindencia de los detalles dinámicos. Ahora vinieron nuevos aceleradores y de pronto estos hadrones que conocíamos, que son las partículas que experimentan interacción fuerte y que por de pronto eran protones, neutrones y el triplete de piones. Parece que se detuvo el video, ¿verdad? Sí, se fue la conexión con Marcelo. Creí que era yo nada más. Qué bueno que lo mencionan, jóvenes. Ok. Ok, vamos a esperar a que Marcelo se Se reconecte, reincorpore. ¿no? Ujú. Ujú. Luego es difícil determinar si es la conexión propia, ¿no? De Internet. Sí, me asusté, dije, si soy yo, ups. Bueno, la ventaja es que si te llegas a congelar, creo que Zoom elige a alguien, ¿no? Alguien más. De Sí. coanfitrión aleatoriamente. Ok, así que jóvenes, si soy yo, ahí les encargo. Pero quizás, Luis, sería bueno o Jorge, si alguien le puede echar un WhatsApp a Marcelo. A lo mejor no se ha dado cuenta que se le fue el internet. Cierto. Sí, le puedo escribir. Ya le escribí. Muchas gracias. Pues esperemos a ver qué dice. Por correo también ya le mandé, le avisé que se desconectó, entonces veamos. Quizás, Jorge, para que se dé cuenta más fácilmente, échale una llamada de WhatsApp. Una de esas no está poniendo mucha atención al WhatsApp escrito y una llamada lo puede alertar.
Vale. No responde. Ok, ¿qué hacemos? Desconecto mientras el Facebook y cuando regrese Marcelo eh, volvemos a transmitir, Miguel. Sí, yo creo que podríamos dejar de transmitir, ¿no? Y les pedimos a los que están aquí en Zoom, ¿no? Sí, Bueno, pues, se ve bien. Bueno, entonces volvemos a transmitir por Facebook, Luis. bueno. Ok. Y ahora cómo subo. Subo acá. Pasa que no sé cómo subir en este momento. Perdón. Esto es una desgracia muy grande esto en este momento porque no, ahora no sé cómo subir. Se sube con estas pantallitas, ¿no es cierto? Si no, con las teclas, ¿no? Para derecha o izquierda, también puedes ir moviendo. Ah, sí, sí, pero ahí empezó, perfecto. Ya, disculpen, ya estamos acá, perfecto. Sí, entonces reanudamos entonces. Ok, adelante, Marcelo, por favor. Bueno, entonces ahora quiero bajar, perfecto. Bien, entonces estábamos hablando, lamento la interrupción, fue una desgracia de Internet, que de estados hadrónicos que comienzan, y la gente estaba un poco desconcertada al respecto, qué significaba toda esta aparición de nuevas partículas. Y Gell-Mann tuvo la notable intuición o capacidad de abstracción de darse cuenta que estas partículas no aparecían en forma al lote, como decimos en Chile, sin ninguna organización, sino que formaban representaciones irreducibles del grupo SU3, que le puse una letra sub F por flavor, porque luego vamos a encontrar otro grupo SU3. Bueno, entonces ahora yo quiero bajar, y como bajo, hay un problema acá, acá será. Vamos a ver si obedece. No, un desastre esta cosa. No sé cómo, ahí se avanza probablemente. Ahí se avanza, perfecto. Y es así como finalmente nos encontramos con que hay un octeto de bariones. Los bariones son hadrones de spin, en este caso un medio o semientero. Ahí está nuestro viejo doblete de neutrones y protones, pero apareció el sigma menos, el sigma cero, el sigma más, aparecieron estas partículas Ki, que se llaman partículas cascadas también, y un singulete, el hiperón lambda. Y cada uno de estos, acá tenemos un doblete de isospin, este es un triplete de isospin, y este es un doblete de isospin. Cada vez que avanzamos del doblete de neutrones y protones hacia abajo, se ganan algo así como 150 MeV de masa en promedio. Pero entonces, bajo el grupo SU3, ahora yo puedo transformar un neutrón en un Ki. Es una simple rotación en el espacio donde vive este grupo con operadores adecuados. Eso me refiero con la simetría. Y también tiene predicciones esto. Esta simetría no es tan buena como la de isospin, solo vale alrededor del 20%, un poquito menos tal vez. En cambio, isospin es una simetría del orden de 5 al 8%. Y apareció también un octeto de kaones. Entonces esto es muy notable
Yo dejé de escuchar otra vez. Sí, me parece que se dejó de escuchar. No sé si Marcelo nos escuchas. No, parece que se volvió a caer la red allá. Bueno, es el pan de cada día, ¿no? De la pandemia y de esta situación. Así en clase, ¿no? Ok, vamos a esperar un minutito más, unos minutitos más. Yo creo que al final no es buena idea interrumpir el live en Facebook para que no tengamos muchos videos en dado caso que haya que pegar, ¿no? Sí, Entonces, vale. esperemos un poco, ¿no? Y pues una disculpa a toda la audiencia. Una vez más les pedimos su paciencia. Sigamos esperando un poco, ¿no? Seguro vuelve. Sí, sí, sí. Vamos a esperar tantito. Ahora sí nos faltó la cenefa de problemas técnicos, ¿no? Sí, ya no tendremos a nuestra experta en edición, sino ya estaría aquí una cortinilla súper aquí pro. Exacto. Yo creo que le pediré que nos haga el favor de editar este video a ver si sale Ahí bien. sí, sí nos está viendo o escuchando, ¿no? En lo que regresa Marcelo, Luis, no sé si te podría preguntar, ¿qué estrategia utilizaste para integrar los parámetros de Schwinger, ya que Marcelo lo tocó? Los parámetros de Schwinger en que Tengo entendido que pudiste, eso es lo que me dice Marcelo, que hicieron algo con el propagador y pudieron hacer esas integrales numéricamente, el propagador fermiónico. sí, sí. Aquí está Alejandro que el... Oh, ya no está, ¿verdad? Creo que ya no está. Ya no está. Pero bueno, O sea, sí, esencialmente logramos escribir una fluctuación a dos lazos, eh, dejando solamente hasta el final las integrales en los dos parámetros de Feynman o de Schwinger. Y numéricamente se dejó siempre y cuando uno sepa aislar el vacío
y sustraerlo de manera correcta para evitar que haya una divergencia. Entonces, el truco es poder aislar por completo la contribución de campo magnético igual a cero, si es que hay temperatura también T igual a cero, y una vez que identificas el término completamente de vacío, uno lo sustrae y puedes hacer las integrales numéricas, ya no hay divergencia. Vaya, qué interesante, ok. Vale, ¿eso está publicado en algún lado? No, lo estamos trabajando apenas. Ok, ya veo. Pues cuando salga el preprint me lo compartes, por favor. Va que va, sí, sí, sí. Marcelo está regresando. Ya no. Sí, aquí está. Bueno, miren, voy a hacer un último intento y cambié la fuente de internet, ahora puse mi teléfono celular y espero que ahora la cosa se estabilice. Hay tanto estudiante en el campus que la red está súper utilizada y a cada rato tenemos estos problemas de inestabilidad, lo lamento mucho. De modo que ahora vuelvo nuevamente, compartir pantalla, espérense un poco. Acá compartimos pantalla y partimos nuevamente. Pero ya, en fin, compartir pantalla. Ya, y teníamos, este era PowerPoint. Ya, muy bien. Ahí este era el, no, bueno, vamos con el PowerPoint y seguimos. Bien, ahora yo espero que no tengamos estas inestabilidades. Lo siento mucho. No te preocupes, Marcelo, adelante. Entonces, quedamos en el decupleto bariónico y en particular la predicción del omega menos, que fue descubierto en el ciclotrón de Berkeley el año 68. Eso fue un triunfo extraordinario, con una masa exactamente como había sido predicha, lo que confirmó que estábamos ante una cosa muy interesante. Entonces teníamos estas representaciones, pero surgieron varias preguntas, porque hay octetos mesónicos, en realidad octetos más uno, pero no hay un decupleto mesónico. ¿Y por qué en realidad los mesones forman un octeto más un singlete, o sea, algo así como un noneto, y eso no se ve en el caso bariónico? Y la pregunta más importante de todo, ¿por qué la representación fundamental de CU3, que es una representación constituida por tres objetos, no está presente en la naturaleza? Todas estas cosas, todas interrogantes, llevaron al concepto o a la idea de quarks. Y la idea es que los hadrones son objetos compuestos. Los bariones, esta es la regla LEGO, por así decirlo, los bariones estarían constituidos por tres quarks, los mesones constituidos por un par quark-antiquark. Ellos inventaron, ellos son dos personas, son Gell-Mann y Zweig, inventaron estas reglas en forma independiente. Pero por supuesto, más que una regla, esta es una prescripción en el sentido que el producto tensorial o el producto de la representación fundamental 3 con la representación adjunta, que la denoto como 3 conjugado, cuando ustedes hacen estos productos, es una técnica que uno aprende al estudiar en teoría de grupos, por ejemplo, las representaciones del grupo simétrico, uno encuentra que esto es 1 más 8, es decir, un singulete más un 8. Justamente lo que queríamos para los mesones, un octeto acompañado de un singulete, que en realidad en el caso de los mesones pseudoescalares es el eta prima. Este es el octeto y además dando vuelta por ahí cercano el eta prima. En el caso de los bariones eso no se ve. Es un octeto porque el singulete de isospin, el singulete bariónico tiene la paridad opuesta. En cambio, si hacen 3 cruz 3 cruz 3, tienen 1 más 8 más 8 más 10. O sea, justamente lo que queríamos. Este 8 más 8 no hay que confundirse, no es que hayan dos octetos bariónicos, sino que esto tiene que ver con la función de onda de los bariones en el espacio donde vive este grupo. Hay un octeto que técnicamente se llama Mixed Symmetric y otro que se llama Mixed Antisymmetric, pero los dos forman son como bases distintas donde se proyectan los bariones. Y acá está el decupleto y acá está el octeto, explicitados claramente en términos de sus quarks constituyentes.
Ahora, esto fue una cosa muy interesante, pero llena de dudas, porque los quarks no se veían por ninguna parte. Brillaban por su ausencia, no se veían en ningún experimento. Y no solo eso, rápidamente algunas personas repararon que por ejemplo, en el decupleto bariónico, donde tenemos este delta más, que está formado por 3 quarks, para entender esa partícula delta más, estos 3 quarks debieran estar todos en el mismo estado cuántico y con el spin todos apuntando hacia arriba. Esta flechita denota el spin. Y lo mismo pasa con el omega menos. Y esto es tremendamente inconsistente con el principio de Pauli. Entonces, ¿cómo uno antisimetriza una función de onda que tiene que ser antisimétrica? Porque los quarks, olvidé decirlo, debieran ser todas partículas de spin 1 medio. Y eso produjo un desconcierto y una desconfianza en el modelo, hasta que surgió la idea de que en realidad estos quarks, cada uno de ellos, con los nombres que pudieran tener, tienen un grado de libertad escondido. Y ese grado de libertad escondido se llamó color. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el quark S, el quark S, el quark S, en realidad estos son S con apellido. Es el S sub I, S sub J, S sub K, donde estos I, J, K pueden tomar 3 valores cada uno de ellos. Hoy podemos hablar de, o es usual referirse al S azul, al S verde y al S rojo, por ejemplo. Entonces apareció este grado de libertad de color. Ahora, sin embargo, no queremos que aparezca una multiplicidad de octetos bariónicos con distintos colores. Al fin y al cabo, los protones que observamos siempre son los mismos protones. No aparece un protón medio azul y otro verde, qué sé yo, son los protones. Entonces, vamos a postular, y esto forma parte de la problemática de lo que entendemos por confinamiento, todos los hadrones tienen que ser estados blancos, estados white states, o sea, singuletes del grupo SU3 de color. Fíjense que apareció un SU3. Ahora, este SU3 no tiene nada que ver con el SU3 de sabor anterior, que era una simetría aproximada. Acá nos vamos a encontrar con una simetría realmente exacta. Y entonces, el problema, por una parte, entonces ven ustedes que los bariones serían estados de 3 quarks con 3 colores distintos. Con eso formas un estado que es singulete, porque 3 cruz 3 cruz 3 tiene un 1, que es el estado singulete. Los antibariones con anticolores y los mesones serían un par de algún estado con un color y con otro color. Y la interacción ocurriría por intercambio de este grado de libertad de color, de lo que voy a hablar en un instante. Ahora, ese es un problema, porque los estados hadrónicos son estados blancos de color o singuletes del grupo SU3 de color. Ese forma parte de la disyuntiva o de la problemática general que llamamos confinamiento y que tiene que ver con que los quarks no se ven. Y esta historia la podemos representar con este cartoon. Imagínense, acá tienen un barión hecho de 3 quarks y ustedes deciden, voy a explorar las propiedades de este quark, y lo empiezas a alejar, alejar y alejar. Y entonces surge un hecho misterioso, que este quark que tú quieres separar empieza a ser atraído fuertemente por los quarks remanentes. Y es tal la energía que inviertes en este proceso que llega un momento en que en vez de separar este quark, lo que haces es generar un nuevo par Q anti-Q, con otro nombre. Pero terminas entonces con un mesón y con un barión. Entonces no puedes ver a los quarks libres. ¿Por qué? Porque cuando lo intentas separar a grandes distancias aparece una interacción muy fuerte. Ahora, eso es el modelo de los quarks, y la gente lo llamó modelo de quarks. Y de hecho hay una anécdota muy linda que cuenta el mismo Gell-Mann cuando viajó al CERN a visitar. Tuvo una llamada telefónica con Van Hoof, que era el director del CERN en ese tiempo. Y le dijo, bueno, después de hablar de lo que tenían que conversar, él le dijo, y me gustaría mi visita al CERN para hablar de las ideas de los quarks. Inmediatamente lo interrumpió Van Hoof y le dijo, mire, esta es una llamada transcontinental, cuesta muchísimo dinero, así que no hablemos de estas cosas que no son relevantes. Y lo cortó. De modo que, si a nivel del CERN, y un físico tan destacado como Van Hoof, esto motivaba ese comentario,
quiere decir que en la comunidad esto no era, era una cosa curiosa, bonita, pero no una verdad establecida por la comunidad. Porque nunca se vieron los quarks, hasta que en este maravilloso experimento que comenzó a fines de la década del 60 en SLAC, lo que se llamó Deep Inelastic Scattering, indirectamente vimos estos quarks adentro, pero los vimos de una manera un tanto desconcertante. Este experimento es muy lindo, viene un electrón, choca contra un protón, el protón se fragmenta en miles de partes, no se observa en la fragmentación, lo que se observa es la energía y el ángulo con que sale el electrón scatereado. Y se llama Deep Inelastic Scattering porque es profundamente inelástico por la fragmentación que se produce en el protón. Y cómo se interpretó, este experimento, perdón, quiero decir antes, tiene un atributo muy especial, que habiendo dos variables independientes, dos variables cinemáticas independientes, el cuadrado del momentum transferido por el fotón y la energía transferida, son variables cinemáticas independientes, esta sección eficaz que caracteriza el experimento depende solamente de una combinación entre ellas. Después, más adelante la anoto, que se llamó variable de Bjorken, y todo esto se llamó escalamiento de Bjorken. ¿Cómo se entendió este experimento? Se entendió posteriormente, gracias a la notable intuición de Feynman, como una interacción entre el electrón a través de un fotón y algún quark constituyente del protón. Ahora, constituyente con mucho cuidado. Eso permite entender el escalamiento de Bjorken. Ahora, esto, en fin, se ve que hay objetos dentro del protón, pero no se ve que hay tres objetos, que es lo que predecía el modelo de quarks, sino miles de objetos. Estos fueron los tres personajes que condujeron este maravilloso experimento, que esencialmente desde el punto de vista conceptual es el mismo experimento que condujo Rutherford, a saber, bombardear con un explorador, en este caso el protón. Él bombardeaba con partículas alfa, Rutherford el núcleo, ellos con el electrón bombardean protones y neutrones, pero la idea es la misma, por supuesto. Y el escalamiento de Bjorken, el hecho de que la sección eficaz solo dependiera de una combinación de las variables cinemáticas independientes, Bjorken lo gatilló o lo mostró en un lenguaje bastante abstracto para la época, en el lenguaje de álgebra de corrientes cerca del cono de luz, que es un tecnicismo, hay que saber de corrientes, etc. Y en ese contexto él mostró que la sección eficaz debiera tener esa propiedad del escalamiento que lleva su nombre. Pero nadie entendió esa cuestión porque era súper enredado y era realmente para un reducto de pequeños, un grupo muy pequeño de físicos que trabajaban en álgebra de corriente en ese momento. Hasta que vino la extraordinaria intuición de Feynman que dijo, no se complican en el álgebra de corriente. Esto yo lo puedo explicar fácilmente suponiendo que el protón, que es explorado por el fotón que proviene del electrón, consta de muchas partes, y a esas partes las llamó partones. Pero muchas, no tres, en principio todas las que ustedes quieran. Y el scattering incoherente del fotón con estos partones, uno puede mostrar, es un ejercicio que yo le doy a mis alumnos, que conduce fácilmente a que la sección eficaz, lo que se llaman los factores de forma o constantes de estructura, escalean de acuerdo a la idea de Bjorken. Muy bien. Entonces, se vieron los quarks, pero se vieron muchos quarks. Ahora, cuando se ven muchos quarks, muchas más partículas de las que tú esperas, esto grita, llora por una teoría de campo. Porque en teoría de campos es donde podemos explicar la generación de partículas. Eso es lo que hacen los campos, ¿no es cierto? Los campos generan partículas, los campos cuánticos. Entonces, si bien un poco desconcertante porque el experimento, la explicación de Feynman requería no 3 quarks, sino muchísimos quarks, sin embargo, algo se ve dentro del protón. Y el año 73, Gell-Mann, Lloyd, Wheeler y Fritsch, en realidad el 72, primero Lloyd, Wheeler y Fritsch, y el 73 es el paper del trío de autores, proponen una interacción basada entre quarks, basada en el intercambio de color. Es decir, acá el tipo de quark, lo que llamamos flavor, es totalmente irrelevante.
Lo que importa es que dos quarks del flavor que tengan, lo que hacen es intercambiar color a través de una partícula que hoy llamamos gluón. Después se descubrió que una propiedad fantástica, y al mismo tiempo claramente los quarks no pueden alejarse mucho unos de otros porque tendríamos de confinamiento, podríamos separarlos. Estos son nuestros tres autores, 1973, acá tienen a Harald Fritsch, Murray Gell-Mann y Heinrich Leutwiler, profesor en Berna. Este es el lagrangiano, en fin, no vamos a entrar en tecnicismos. Acá me falta una cosa que se llama Gauge Fixing Term, y el término de Fadejev-Popov. Acá me falta MJ en realidad, pero no es importante eso. Pero en fin, tenemos un lagrangiano. Y cuando en teoría de campo, cuando alguien escribe un lagrangiano en teoría de campo, puede calcular. Este es el lagrangiano más en detalle para un sabor específico, y estos índices ahora corren por color. O sea, estos son campos de quarks, y tienen tres colores. El índice I corre de 1 a 8 porque en fin, es un tecnicismo donde los gluones viven en la representación adjunta del grupo SU3, y hay 8 de ellos, y esta es una especie de generalización del tensor de Faraday de la electrodinámica, pero que es muy distinto, muy diferente por este término, que está ausente en el caso de la electrodinámica, que es una teoría de Gauge 1. Bueno, la notación respecto es la siguiente: el índice de color es ciego, el índice de sabor, perdón, es ciego, no importa para la QCD. Los W son los campos de Gauge, que yo le cambié de nombre, le pongo distintos nombres. Hay 8 de ellos. En fin, un segundito, tengo que volver atrás. Y termino. Y esta es la famosa derivada covariante. Esto en realidad, ellos conocían la receta para construir esto, porque esto no es que ellos hayan inventado esta forma de introducir interacciones. Esto ya viene del año 54, el famoso paper de Young y Mills, que extendieron las ideas de Weyl. Weyl mostró cómo la electrodinámica emergía naturalmente al imponer una simetría local U1 en la ecuación de Dirac. Eso fue la electrodinámica. Después del año 54, tratando de entender las interacciones débiles, Young y Mills, Channing-Young y Mills, propusieron una prescripción para extender ahora, para introducir interacciones a través de una simetría local no abeliana. En este caso el grupo SU3, ellos lo hicieron para SU2. La receta era conocida. Entonces, no quito quitar mérito, o sea, es notable que hayan pensado que la interacción, hayan pensado en una teoría para describir interacciones entre quarks. Los vértices son un gluón que tiene índice de color, puede, en fin, fragmentarse o interactuar con un par quark-antiquark, estos son índices de color, y la gran novedad, la magia, es esto, que los gluones interactúan entre sí directamente, lo que en el caso de la electrodinámica no es cierto, los fotones no interactúan entre sí directamente. Y usando esta teoría comenzó la magia. La magia comenzó porque, creo que debo mostrar la siguiente transparencia primero, perdón, no, ya voy a decir por qué. Bueno, estos tres señores, el año 73, mostraron que esta teoría predice que la interacción entre quarks se vuelve tenue, sumamente débil, cuando estos quarks están muy cercanos, o lo que es sinónimo, cuando se exploran a distancias muy pequeñas. Ellos son Frank Wilczek, Politzer y David Gross. David Gross en ese momento era el profesor de Wilczek. Politzer trabajaba en forma independiente con Coleman, y nunca entendí por qué Coleman no firmó ese autor, ese paper, digo, en circunstancias que probablemente fue el promotor de la idea. Hay una anécdota muy bonita de que hubo una llamada de David Gross a Coleman, Sidney Coleman, a Harvard, diciendo que tenía a este alumno trabajando y que la esperanza de tener lo que técnicamente hoy llamamos una función beta con signo negativo en el origen, con pendiente negativa, perdón,
no lo encontraban y les salía positivo. Y Coleman les dijo, tiene que haber un error porque mi alumno, Politzer, había encontrado la función beta que hoy conocemos. Y entonces le dijo, revisen los cálculos. Y eso Politzer nunca se lo perdonó a Coleman, porque no había que darle ningún hint en este mundo competitivo. Y efectivamente Wilczek había cometido un error y apareció el comportamiento que esperamos. Ahora, esto es la única transparencia técnica que tengo, porque yo hablé que había una coupling constant, la palabra que usé era constante. Eso es no es una falsedad, pero induce a pensar erróneamente, porque todos los objetos que hay en teoría de campo, nada es constante. Todo depende de la escala de distancias o de energía con que tú estás explorando los fenómenos. En particular, alfa S es la constante coupling, esa G al cuadrado partido por 4pi, eso es alfa. Entonces ven ustedes que esta coupling satisface una ecuación diferencial a través de este objeto que se llama la función beta. La función beta se expande en una serie de coeficientes, el coeficiente más bajo, beta 0, es esto es lo que apareció en el paper de Politzer por una parte, que es un Physical Review Letters, y en los dos papers de Cross y Wilczek, que son Physical Review Ds. Posteriormente, porque estos son cálculos duros, se calculó el siguiente coeficiente. Estos dos coeficientes son universales en el sentido que no dependen del esquema de renormalización, y actualmente entiendo que se conocen hasta este orden. Ahora esto sí, estrictamente en algo que se llama el MS-bar scheme, pero no quiero entrar en esos detalles que no ilustran nada. Pero lo notable, ven ustedes, esta es la constante de acoplamiento, g cuadrado partido por 4pi, en función del momentum con que se explora. Mientras más alto el momentum, más chiquitita la distancia que estás explorando. Y acá están los datos de los distintos experimentos, hasta 1000 GeVs de Q. Esto no es Q cuadrado. Y ven ustedes cómo esta coupling efectivamente se torna más y más chiquitita. Ya entonces, cuando tenemos una coupling que es del orden de 0.15, por ejemplo, 0.2, podemos pensar en hacer teoría de perturbaciones nuevamente, expandiendo en diagramas de Feynman que vienen rotulados por la coupling. Eso no era posible en la teoría de Yukawa, ni pensarlo siquiera, porque la coupling era gigante. Así que es que esto fue, están viendo ustedes ante sus ojos la realización experimental de Asymptotic Freedom, libertad asintótica, este descubrimiento extraordinario. Ahora, en realidad, ¿quién es la base de todo esto, en mi opinión? La base teórica que justifica todo este desarrollo fue Gerhard Toft. Gerardus Toft, profesor de Utrecht, alumno de Feldman, que demostró primero que este lagrangiano que se llama la teoría de QCD, es una teoría renormalizable. Eso es un prodigio técnico, sumamente difícil de mostrar a todo orden en teoría de perturbación. Tuvo que inventar nuevas identidades de Ward, etc. Y, by the way, al mismo tiempo él demostró la renormalizabilidad del modelo de Glashow-Weinberg-Salam, el sector electrodébil, con quiebre espontáneo en simetría. Y eso es técnicamente más difícil aún. Bueno, este hombre entonces convirtió ese lagrangiano, que la gente consideraba, bueno, en fin, otro modelo más. Lo convirtió de un sapo en un príncipe o en una princesa. Y, by the way, el año 72, antes del trabajo de los tres autores que mencioné hace un tiempo, en la famosa conferencia de Marsella, él pidió permiso, no estaba asignado para hablar, y fue adelante y dijo que él había calculado la función beta de una teoría de Gauge pura, sin fermiones, y que había encontrado el resultado que conocemos hoy si es que no quitan los fermiones. Eso fue en el año 72. Y eso está anotado en los anales de la conferencia de Marsella. Y eso motivó que el premio Nobel de Asymptotic Freedom tardara tanto, porque nadie podía ignorar que en realidad Toft lo había encontrado antes. Claro que sin fermiones, mientras que Politzer y Cross y Wilczek tienen un trabajo contando los fermiones presentes, los distintos sabores. El número de sabores es importante. Y bueno, esta espada, este nudo se pudo resolver
cuando le dieron primero el premio Nobel a Toft y a Feldman por innumerables trabajos teóricos, y posteriormente a Politzer, Gross y Wilczek. Bien, entonces, posteriormente, esta es la famosa variable de Bjorken, de la cual dependen los datos experimentales. Ahora, en el modelo de partones, la sección eficaz solo depende de eso. Posteriormente, cuando las energías fueron increyendo, en particular todos los experimentos de Gera en DESI, esto fue un triunfo de la QCD perturbativa, de que vimos el lagrangiano de la QCD en acción. Porque ahora lo que pasa no es que el electrón interactúa así inmediatamente a través de un fotón con uno de los quarks, no. Ahora estos quarks forman parte de una teoría de campo. Luego pueden generar, por ejemplo, toda esta cascada de partículas intermedias, que después dan origen a esto que llamaba X, o todo el sector hadrónico. Y uno puede calcular esto. Esto es visto con una lupa. O sea, acá este fotón tiene una virtualidad más grande que en este fotón y es capaz de excitar un número mayor de estas partículas que predice la teoría. Uno puede calcular esto y puede calcular que el escalamiento de Bjorken deja de ser válido por efecto de toda esta cascada de partículas producidas. Y estos son los datos, ven ustedes, no sé si son los mejores datos. Acá se lleva la sección eficaz en función de Q cuadrado, fíjense, para distintos valores de X. Y a medida que X se va achicando, uno ve claramente que hay una dependencia en Q cuadrado. Esto es scaling violation. Estos son creo que hay una figura mejor podría haber encontrado. Y el scaling, la violación del escalamiento del modelo de partones se produce porque a medida que el Q cuadrado del fotón explorador aumenta, tú ves más detalles. ¿Y qué más detalles ves? Más quarks y más gluones, más quarks y más gluones. Empiezas a ver una superestructura de quarks y gluones. Entonces, podemos afirmar ya a este nivel que el gluón indirectamente se determina por violaciones de scaling a través de lo que se llama correcciones logarítmicas. Pero no hablemos de esos detalles. Ahora, hay dos maneras de entender esto. Si aumento Q cuadrado y me quedo con un X más o menos fijo, esta forma de calcular se llaman ecuaciones Dirichlet por Doksitzer, Gribov, Libov, Altarelli y Parisi. Parisi acaba de obtener el premio Nobel de Física, pero por otros trabajos, pero el trabajo de él con Altarelli es notable. Ya, esta realización teóricamente y técnicamente es mucho más compleja, porque acá mantengo el Q cuadrado, y lo que observo es que si voy achicando el X, o sea el logaritmo de 1 sobre X crece, los datos indican que hay una proliferación de estos quarks y gluones, cada vez más quarks y gluones, cada vez más quarks y gluones, y finalmente se entra en una región teórica fuera de control. Pero no hablemos de eso. Ahora, eso era Deep Inelastic Scattering, o sea, electrón-protón. Pero existen muchos otros canales para explorar la validez de QCD, y en particular electrón-positron es un canal precioso, mucho más puro desde el punto de vista experimental que electrón-protón, porque el protón es un hadrón, incluye todo el misterio del confinamiento, mientras que cuando un electrón viene y se aniquila con un positrón a través de un fotón, da origen, por ejemplo, a un par quark-antiquark, y después, en fin, por razones misteriosas hasta el día de hoy, este par evoluciona en hadrones. Pero en QCD, además, uno de estos quarks puede emitir un gluón, por ejemplo. Y entonces uno esperaría que este quark se hadroniza por su cuenta, este por su cuenta, y este gluón debiera dar origen a otro chorro de partículas, o jets hadrónicos. Y efectivamente, eso se descubrió. Justamente el año en que yo llegué a hacer mi doctorado en Hamburgo, había una gran algarabía en el laboratorio por estos datos que proporcionó Jade, que era uno de los 4 detectores que había en el acelerador de entonces, que se llamaba Petra, y vemos claramente la existencia de 3 jets hadrónicos. Estas cosas son hadrones que emergen y que dejan su huella en el calorímetro del detector. Claramente vemos 3.
De modo que esto se consideró el descubrimiento experimental del gluón. Indirectamente ya sabíamos que el gluón existía por razones más técnicas, por ejemplo, por reglas de suma de conservación de momento. Los quarks o las partículas de spin un medio no bastaban para entender la conservación del momento, faltaba. En fin. Y entonces esto puede generalizarse a energías más altas, podemos tener una cascada de emisiones. La parte cercana se puede calcular, la parte en que estas partículas que emergen se hadronizan, porque lo que detectamos son piones, kaones, protones, etc. Eso nadie lo sabe hasta el día de hoy. Pero por lo menos el core del asunto, la cosa central, quedó establecida. Otros procesos son Drell-Yan, por ejemplo, en que dos protones o dos hadrones producen un par leptón-antileptón. Esta es una señal experimentalmente muy clara porque los leptones emergen fácilmente hasta los detectores. Y ven ustedes que acá también podemos tener en esta etapa en que los quarks y el antiquark se aniquilan, antes que eso ocurre, podemos tener una cascada de emisiones gluónicas, por ejemplo. Y eso se mide expresamente en la forma que tiene la sección eficaz del par de leptones. Otro experimento, acá podemos tener un protón y acá viene otro protón. Y estos protones, cada uno de ellos emite un fotón. Y esos fotones pueden interactuar no directamente, sino a través de un loop de quarks, produciendo chorros hadrónicos. Y todas esas señales, lo bonito es que son experimentalmente distinguibles. La física de dos fotones no tiene nada que ver con la física del deep inelastic ni con la física de Drell-Yan, y todos estos experimentos en forma independiente confirmaron la validez de la teoría. No sé qué está pasando. Otras señales, ya no voy a hablar de eso, decaimientos de sabores pesados, la evolución hacia arriba, BFKL que mencioné. Lo importante de todo el mensaje es que hay dos regímenes presentes. Hay una parte hard, dura, que es la parte que tiene que ver con grandes momentos transferidos o pequeñas distancias, y algo que es misterioso hasta el día de hoy y que forma parte de esta cosa extraña que llamamos confinamiento. ¿Por qué se organizan estos quarks y gluones y cómo se organizan produciendo hadrones que son singuletes de color? Ahora quiero hablar un poquitito, ya me queda muy poco tiempo, yo he abusado mucho de vuestro tiempo, les pido excusa, pero yo también, esto es como cuando un partido de fútbol se interrumpe por lluvia, o sea, no me van a descontar el tiempo perdido, o en el tenis. Este es un listado que se me ocurrió y que seguramente es incompleto. Desde luego, el problema esencial, no perturbativo, es entender por qué los quarks y gluones están confinados, que es sinónimo de entender por qué los hadrones son singuletes de color. Después el espectro, porque si yo quiero decir, yo domino toda esta teoría, debiera ser capaz de predecir la masa del protón, la masa del pión, o cocientes de masas al menos. No, eso se puede hacer, pero a través de algo que se llama lattice QCD en forma aproximada. Todo tipo de factores de formas hadrónicos, como la constante de decaimiento del pión, la constante, el factor de forma axial de los nucleones, acá hay una lista enorme, G, pi, n, G, rho, lambda, phi, todo eso se ha medido y se conoce muy bien experimentalmente. Después hay una categoría de fenómenos que las que no voy a hablar, que se llaman procesos difractivos. Esta idea de que cuando X es pequeño se produce un aumento, una concentración de quarks y gluones, y que nuestra prescripción teórica actual viola la unitariedad, es otro problema. Y sobre todo transiciones de fase, muchos otros. Estos son todos aspectos que no pueden describirse en términos de teoría de perturbación. ¿Cuáles son las técnicas que se usan? La técnica perturbativa, no perturbativa por excelencia, es lattice QCD, que en el fondo consiste en hacer una simulación de toda la teoría en un computador, y eso es una caja negra, y uno puede medir cosas. El lenguaje que se usa es medir, porque realmente es como un experimento, pero un experimento de naturaleza numérica. Han hecho progresos notables y tienen resultados realmente muy, muy asombrosos las comunidades. Hay unos pocos grupos en el mundo, así como hay pocos aceleradores, hay pocos grupos en el mundo que encabezan esta investigación. Está United Kingdom QCD, está el grupo de QCD de Japón, hay un grupo en Estados Unidos, pero no son muchos porque técnicamente es muy, muy complicado.
En Bielefeld, por supuesto, hay un grupo. Bueno, después, esto es un área en que yo trabajé mucho, Luis Hernández también, con Alejandro hemos trabajado en esto, QCT Rules. Después hemos trabajado, estos son técnicas no perturbativas o técnicas efectivas para enfrentar aspectos no perturbativos de la QCD. Acá tiene una lista. Hay algunas, no voy a entrar a mencionarlas porque ya por aras del tiempo. Esto es de lo más volado que existe. Esto es viene inspirado en String Theory y se llama ADS-CFT Philosophy. Y bueno, en fin, la gente está explorando esas alternativas. Solamente, ahora sí que les prometo, 5 minutos. ¿Qué pasa con las transiciones de fase? Que es algo en que hemos venido trabajando intensamente en los últimos años. Sucede que acá ven ustedes un montón de hadrones, cada uno, por ejemplo, estas pelotitas grandes con 3 quarks, se supone que es un barión, y estos serían mesones, y si ustedes los empiezan a calentar, llega un momento en que los quarks y gluones se deconfinan, y se produce lo que se llama el plasma de quarks y gluones. Estas temperaturas son extremas, ¿eh? No tiene nada que ver con la temperatura de una estrella. Para todos los efectos, la temperatura de una estrella es 0, comparado con estas temperaturas. Estas temperaturas donde esto ocurre, y tenemos evidencia empírica que eso ocurre, ya voy a explicar cómo, son del orden de 150 MeV. Ustedes eso no les dice nada, por supuesto. Pero sí les dice, si yo les recuerdo que 1 grado Kelvin son algo así como 11.200, perdón, 1 electron volt son algo así como 11.200 grados Kelvin. De modo que si yo tengo un plasma como los que producen en los tokamaks, ahí se tienen plasmas de unos pocos electronvolts, ¿no es cierto? O sea, de cientos de miles de grados, hasta 1 millón de grados. Pero si yo les digo que tengo una temperatura de 150 millones de electronvolts, estamos hablando de 150 millones de veces 11.200 grados Kelvin. O sea, son temperaturas extremas, son temperaturas propias de la física del universo temprano. También ocurre este fenómeno cuando empiezas a comprimir mucho los quarks, los hadrones. No les gusta, no les gusta. Y cuando la densidad es muy grande, también ocurre una transición de fase y se produce el plasma. Así que hay 2 escenarios fenomenológicos distintos. Ahora, si bien esto ocurrió en el universo temprano, ¿cómo podemos... ¿Quién me dice que tengo o que puedo explorar esta física hoy, en nuestros laboratorios? Y esto es una maravilla. Esto ocurre a través de los experimentos de colisiones relativistas de iones pesados. Acá no se hace colisionar un protón contra un protón, sino un núcleo de plomo, por ejemplo, con un núcleo de plomo. Ahí hay muchas partículas involucradas, muchas partículas. Tal vez no tantas como para que un purista de la termodinámica acepte que tenemos temperatura, pero con un poco de buena voluntad, esta energía enorme se desordena tras la colisión y se produce una zona donde toda esa energía está como desordenada. Energía desordenada en muchos grados de libertad se llama temperatura. Y bueno, posteriormente esta zona central donde se forma este quark-gluon plasma se enfría, se expande y al detector llegan los hadrones de siempre. El arte consiste en saber qué señales debo yo observar para convencerme de que se produjo este plasma. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el tipo de señales, es solo porque parece una obra de arte, esto se llama el evento del ojo. Cada una de estas líneas son señales hadrónicas que llegan al detector en colisiones de plomo con plomo, u oro con oro. Esta es una vieja señal del experimento STAR de Rick, y es bellísimo. Acá se detectan algo así como 600 líneas piónicas, como 80 protones y neutrones, montones de kaones. Es una física muy compleja, entonces no es trivial dilucidar qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿de acuerdo? No es trivial. La otra escena donde tú empiezas a apretar los bariones y los hadrones en general, ocurre al interior de objetos sumamente compactos que existen en el universo que se llaman estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es algo súper complicado, ¿eh? Solamente tiene una costra que sí efectivamente corresponde a estados
a partículas de neutrones, pero hacia el interior en el fondo sigue siendo una gran incógnita. Sabemos que hay cosas exóticas como condensados de piones, condensados de quarks, etc. Y lo sabemos por predicciones fenomenológicas. De modo que, además, estos objetos giran a una velocidad asombrosa, 1000 vueltas por segundo, esos son los millisecond pulsars. Y esta física de objetos compactos es el escenario donde también los quarks y los gluones pueden deconfinarse. Acá una comparación del tamaño de Manhattan con el tamaño de un agujero negro, de una estrella de neutrones, para que vean que es súper compacto, se parece, un radio de 10 kilómetros se parece al radio de Manhattan, así que estamos hablando de cosas extremas en realidad. Bien, y esto es a lo que hemos dedicado una buena parte de nuestra vida en los últimos años, o décadas tal vez. Mis queridos colegas de México, de Argentina, un montón de gente en Brasil, en Europa, en todas partes del mundo, en Japón hay un fuerte grupo que trata de entender lo que se llama el diagrama de fases de la cromodinámica cuántica. Acá viven los núcleos ordinarios que conocemos. Acá llevo temperatura, acá llevo la densidad bariónica, o número bariónico, o potencial químico bariónico, es lo mismo. Para acá aumenta la densidad, para acá aumenta la temperatura. En los experimentos de colisiones relativistas de iones pesados, lo que se ha logrado medir, lo que se explora es esta región, o sea, zonas de alta temperatura, pero baja densidad. Por otra parte, de señales provenientes de estrellas de neutrones, uno pretende explorar esto. Ahora existen nuevos experimentos en marcha, sobre los que voy a hablar un minutito después. Por ejemplo, NICA. NICA es un experimento muy importante para la comunidad mexicana. Está en Tupna y pretende explorar una región como intermedia, más interiorizándonos en la zona de altas densidades y no subiendo mucho en temperatura. FAIR es un experimento en Darmstadt que pretende hacer lo mismo. Y lo que hemos descubierto es que existe, por ejemplo, esta línea, que es una línea que si la cruzas, los hadrones pasan de ser hadrones, objetos constituidos por quarks y gluones ligados, pasan a ser un plasma de quarks y gluones. Existe otra línea donde tú la cruzas y llegamos a una zona en que los quarks y los gluones todavía están confinados, pero se ha restaurado lo que se llama la simetría quiral. Eso es lo que se llama la fase quarkiónica. Y si avanzamos extremadamente en densidades, o sea, moviéndonos en esta dirección, hay todo tipo de cosas locas que aparecen como color superconductivity, color flavor locking phase, que la gente ha estudiado, pero que realmente yo creo que son más bien de interés genuinamente teórico. Bien. En fin, estos son ventajas y contras de los distintos modelos que tenemos para estudiar estos hechos. Por ejemplo, reglas de suma. Entonces, una carita feliz, porque podemos fácilmente incorporar temperatura, densidad y algo de lo que no he hablado, que es campos magnéticos. Incluye confinamiento, es renormalizable, pero hay problemas técnicos por este lado. QCD en la red, o sea, Lattice QCD, que discretiza el espacio-tiempo. Dame un minutito. Perdón, un segundito. Estos son pros y contras de las distintas técnicas que se han empleado para estudiar estos fenómenos. ¿De acuerdo? Ecuaciones de Schwinger-Dyson, pros y contras. Y acá hay cantidades enormes de gente trabajando en cada uno de estos posibles enfoques para entender los aspectos no perturbativos de la QCD. Nuestros modelos efectivos Ondanambuyo-Malasimio, con sus pros y sus contras. El modelo sigma lineal, del que somos fervientes admiradores, Alejandro, yo, Luis, qué sé yo, mucha gente, ¿de acuerdo? Y algo que desarrolló el grupo de Berna que se llama teoría quiral de perturbaciones. Todo eso, cada uno de esos temas amerita una charla completa, si ese es el problema, al menos.
Esto ni voy a hablar, y esta es la locura, no digan que yo dije eso, pero esta es la situación fancy actual, en lo que se llama la dualidad ADS-CFT, que relaciona modelos gravitacionales, en particular teoría de cuerda, con teorías de campos de gauge conformes. Esa es la conjetura de Maldacena. Ahora bien, QCD de alta temperatura se parece mucho a una teoría conforme. Entonces podemos usar estas técnicas para explorar los hadrones. En mi opinión, creo que no ha sido terriblemente exitoso. Quiero concluir haciendo un recuerdo de nuestros grandes experimentales, que son los que hicieron posible nuestra visión actual del mundo. Eso era el ciclotrón en 1929. Esto es ahora RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, que queda en Brookhaven. Esto ya tiene otras dimensiones, ven ustedes. Acá están los célebres detectores donde por primera vez se vio la ocurrencia del quark gluon plasma star, Phoenix, etc. Esto es mucho más grande aún. Esto es el LHC, que también funcionó un mes en su primer run en el modo Heavy Ion Collisions, y esperamos que ahora volvamos a tener más señales. En particular, el detector ALICE se aboca especialmente a estas cosas. Estos son proyectos en marcha. Esto es FAIR en Darmstadt, que pretende explorar la zona de energía de densidades un poco crecientes. Este es el famoso experimento DUCNA, donde México tiene un rol muy protagónico, encabezado por mi querido amigo Alejandro Ayala y varios experimentales, donde se pretende explorar también efectos de densidad. Este experimento, por las desgraciadas circunstancias actuales de la guerra entre Rusia y Ucrania, está en un compás de espera, y no sabemos cuándo se va a reactivar. En fin, yo lamento haberlos aburrido tanto tiempo. Mis conclusiones son que hay mucho camino por recorrer en el mundo de las interacciones fuertes. Y si hay algún joven o niña escuchando en este momento, esto es una frase que pretende encantarlos. Tal vez algunos de ustedes consideren esto suficientemente interesante como para embarcarse en esta aventura. Así que desde ya, muchas gracias a todos. Y mil perdones por la desastrosa internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Una muy bonita charla, súper interesante. Nos llevaste de la mano en la historia de cómo tenemos o tratamos de entender estos bloques fundamentales, ¿no?, de la materia, las diferentes líneas hacia donde la comunidad se dirige para responder preguntas profundas de la naturaleza, del universo. Entonces, en verdad, muchísimas gracias. Sabemos de los problemas técnicos, esos pasan a todos, nos pasan, así que no hay ningún problema. Y en verdad, otra vez, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a abrir un espacio de preguntas, ¿no? Aquí Miguel seguramente me ayudará por si en Facebook hay alguna pregunta, pero podemos empezar con la gente que está aquí en Zoom. Si alguien tiene una pregunta, adelante, puede levantar la mano y preguntar. A ver, Fernando, venga. Sí, hola, muchas gracias. Me surgió una pequeña curiosidad respecto a algo que había comentado el doctor hace unas diapositivas anteriores. Creo, no recuerdo, era la diapositiva 36. En esa se mostraba un diagrama de Feynman, en la cual nos dio como una explicación de cómo surgían unas ramificaciones, entre ellas una... Sí, en era la de, Electron Positron Annihilation. Ya sé lo que estás pensando, sí. era la del gluón. ¿Esta? ¿O no? Sí, sí, entre esa y también la anterior. Me causó curiosidad Anterior, muy algo bien. que Sí. había mencionado sobre los jets hadrónicos. Sí. Eso, este tipo de jets hadrónicos se refieren a una versión parecida a los bariones, mesones, o son una clasificación diferente de ese tipo de partículas. Son eventos donde tú ves que sale en una dirección bien determinada un grupo de hadrones. Y como
están muy enfocados, se les llaman jets. Y un jet puede contener un montón de piones, protones, neutrones, pero lo importante es que las señales que se observan en estos experimentos no es que salgan en forma isotrópica, sino que salen organizados, formando estas agrupaciones de partículas que emergen. Por ejemplo, acá, ves tú claramente, y esto no es un diagrama de Feynman, esto es un dato experimental. Acá hay un grupo de hadrones que se concentra en esta región, y este otro grupo de hadrones, etc. Y esto se interpretó teóricamente a través de la hadronización de este estado final de este diagrama de Feynman, donde este quark y este antiquark y este gluón, cada uno por su cuenta, se hadronizan. Este es un paper famosísimo de Mary Gallard, Ross y teórico del CERN, famoso, John Ellis, que calcularon la distribución angular relativa de los distintos jets hadrónicos. Por supuesto, ellos no saben cómo se hadronizan, porque es un misterio profundo, pero lo que sí sabemos es que la hadronización es un proceso suave, que no altera la cinemática de la cosa dura, profunda, que ellos calcularon usando asymptotic freedom, porque acá pusieron esa coupling. Y esta apertura angular, e incluso entiendo que la multiplicidad relativa de los hadrones en los distintos jets la predijeron ellos y coincide maravillosamente. Así que es que los jets hadrónicos es una palabra para referirme a un montón de hadrones que salen como el chorro de aire de una turbina, ¿sí? Colimado. ¿De acuerdo? Ah, ok. Eso me refería. Ok, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Miguel, ¿hay algunas preguntas en Facebook, casualidad? No hay preguntas en Facebook todavía. No sé si alguien más de la sesión de Zoom tenga alguna otra duda. Sugiero, si alguien tiene alguna pregunta posteriori, que le faciliten mi dirección email y yo con mucho gusto contesto las preguntas que pudieran surgir. Por supuesto. De acuerdo, en la descripción ponemos o nosotros te mandamos las. Ok, Sí. como ustedes prefieran. Muy Bueno, bien. yo tengo una pregunta rápida y conceptual, más bien producto de mi ignorancia. Digamos, ¿hay una forma de reconciliar de manera sencilla la idea del partón con el concepto de cuasipartícula? Porque yo he visto el uso de los partones, sobre todo en el contexto de estado sólido, y no me ha quedado muy claro esa parte. No, lo que pasa, a ver si entiendo la pregunta. Los partones serían simplemente como quarks y o gluones sueltos, libres unos de otros, no se ven entre ellos. Sin embargo, y eso no es teoría de campo, eso es un modelo. Teoría de campo es cuando estos partones pueden reconocerse mutuamente e interactuar. Y entonces tú puedes tener, por ejemplo, que va un quark y entre otros fenómenos puede interactuar con otro quark y se empiezan a atraer, por ejemplo, pero el mismo quark puede emitir un gluón y absorberlo. Entonces esa partícula empieza a vestirse por efecto de la propia interacción de la teoría. Y entonces ya es una partícula vestida, una partícula que tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, tiene una masa que evoluciona con las distancias también. Entiendo que ese vestimiento de las partículas es lo que llamamos una cuasipartícula. La famosa imagen es de una persona famosa que entra a un cóctel que está lleno de personas, todas vestidas de igual modo y todas igualmente distribuidas, de modo que en la sala del cóctel hay invariancia bajo traslaciones. De pronto aparece un rockstar o aparece Alejandro Ayala, algún físico famoso, y todos corren a verlo y se apelotonan, se agrupan en torno a esta persona. Entonces eso es una cuasipartícula. Ese estado está vestido y desarrolla obviamente una enorme inercia. La masa ahora no es la masa de Alejandro Ayala, sino es la masa de Alejandro más su entorno. Y eso es lo que se llama cuasipartícula. De modo que los partones vendrían a ser como los elementos desnudos sobre los cuales se generan después las cuasipartículas. Ok. Entonces, o sea, en realidad, digamos, uno no encuentra los partones, ¿no? Sino que siempre se encuentran las cuasipartículas, ¿no? Porque estos sistemas están interactuando, ¿no?
Siempre se tiempo. encuentran, en el experimento se encuentran hadrones. Claro. La forma en que aparecen los hadrones en el experimento lo predice QCD en la sección dura, Claro. donde va el asymptotic field. Ok. Muchas gracias, Marcelo. Mucho más claro. No, por favor. Alejandro, por favor. Gracias, Luis. Gracias, Marcelo. Como siempre, a mí me encantan tus charlas. Agradezco mucho la manera didáctica que presenta las cosas. Por supuesto, yo creo que si tú apareces en esa sala de cóctel sería todavía una masa mayor. Y lo digo por el vestimiento, no por la masa intrínseca, a eso me refiero. Pero Ya, muy bien. muchas gracias. Y el comentario que quería hacer era que al final cuando mencionaste que el experimento, por ejemplo, el MPD del complejo NICA, el MPD es Multi-Purpose Detector, que en efecto está buscando o va a buscar en un futuro cercano las propiedades de la materia hadrónica en condiciones extremas de densidad bariónica y no tan alta temperatura, pero también temperatura apreciable. Sí. Ciertamente se vio afectado por el conflicto geopolítico, pero seguimos andando. En otras palabras, tuvimos nuestra reunión de colaboración hace menos de un mes y tenemos tareas distribuidas. El calendario se movió un poquito, pero no mucho. Digamos que se retrasó 6 meses. Y además, también hay un grupo chileno que está involucrado, en donde Sergei Kulesov está muy involucrado ahora con este nuevo instituto, y hay varias universidades, la PUC participando, según entiendo también, y por supuesto la Universidad Andrés Bello. En fin, que es un lugar en donde hay gran actividad. Ciertamente sufrimos porque algunos grupos se retiraron de la colaboración, orillados por las decisiones de sus propios gobiernos. En fin, es muy entendible. No creo que debemos procurar que superar esto, pero sin dejar de ver que, por supuesto, estamos inmersos en un ambiente geopolítico que es conflictivo. Pero ahí vamos, y bueno, en fin, yo también aprovecho para invitar a los jóvenes interesados en ese tipo de temas a que no dejen de mirar hacia estos desarrollos con un ojo, en el que podamos incluso ver que vamos a hacer ciencia de frontera y muy interesante en los próximos años. Gracias nuevamente, Marcelo. Muchas gracias. Me alegro mucho por esa noticia. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Más preguntas aquí? Creo que no. Entonces, proponemos, ¿no?, a la gente que en un futuro vea el video, ¿no? Si tienen dudas, nos las pueden dejar escritas en Facebook y se las haremos llegar a Marcelo para que se respondan a la brevedad. Y si no hay más, pues esta vez creo que vamos a concluir aquí. Una vez más, Marcelo, muchísimas gracias por esta Muchas gracias a todos. Charla. Gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Y Miguel, ¿algo más? Pues igual, ¿no? Agradecerle a Marcelo por la charla, ¿no? Y el vistazo histórico, ¿no?, a estos problemas, la invitación a trabajar en estos temas. También un agradecimiento a los que nos están viendo en redes sociales y a los que asistieron el día de hoy. Y pues no se olviden que vamos a empezar el próximo ciclo a partir del mes de julio, ¿no? Bueno, no, creo que es finales del mes de junio. Y pues muchas gracias a todos, ¿no?, por participar. Muchas gracias. Gracias, adiós, chao, muchas gracias. Bueno, entonces ahora...